todos y a todas, bienvenidos a la quinta edición de este ciclo de conversaciones que hemos denominado Intal Talk. En este ciclo, expertos internacionales nos traen su mirada global sobre temas clave vinculados con la integración y el comercio para debatirlos en perspectiva comparativa con las oportunidades, desafíos, implicancias para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Patricia Iannuzzi, soy economista del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo y voy a estar moderando este primer conversatorio del año. Durante el año pasado, en ediciones anteriores de este ciclo, hemos debatido sobre la integración regional y la transformación digital, sobre el rol del comercio internacional en la seguridad alimentaria mundial, sobre la importancia de la infraestructura para la integración regional y finalmente sobre la inteligencia artificial y la demanda de habilidades. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la relación entre el comercio y la sostenibilidad, una relación cada vez más significativa y estrecha que plantea importantes desafíos para nuestra región. Debatiremos sobre las nuevas medidas ambientales vinculadas al comercio, sobre la deforestación y sus efectos sobre la producción y el medio ambiente, y sobre las implicancias para la región de las perspectivas globales. Antes de cederle la palabra a nuestra directora Ana Vasco, permítanme recordarles que esta Intaltalk cuenta con traducción simultánea a través de los canales de interpretación de idiomas habilitados por la plataforma Zoom. Fíjense que tienen que estar viendo abajo un botoncito con un mapamundi de interpretación para cambiar el idioma a inglés o español según lo deseen. Asimismo, también pueden ir dejándonos sus consultas a través del chat de la plataforma y las recogeremos para ser respondidas al final de la charla en una sesión de 15 minutos reservada para ello. Entonces, dichos estos anuncios, es un placer para mí presentar a Ana Vasco, directora del INTAL, institución donde trabaja desde hace 20 años liderando proyectos vinculados con integración, género, ambiente y nuevas tecnologías. Ana es economista y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es magíster en Integración Económica Regional de la Universidad Internacional de Andalucía de España y cuenta con un posgrado en Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Así que, por favor, dicho esto, Ana, te cedo la palabra para dar inicio a este webinar. Bueno, gracias Patricia, muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quería en primer lugar agradecer muy especialmente a Kimberly, a Juliana y a Mauricio por su participación. Sabemos que tienen agendas muy ajustadas, así que les agradecemos muy especialmente. Como mencionó Patricia, el objetivo de este encuentro tiene que ver con tratar de analizar, continuar analizando y reflexionando sobre la vinculación entre comercio y medio ambiente. Una vinculación que es relativamente compleja por las propias vicisitudes que está teniendo el comercio y también por la gran cantidad de efectos climáticos y también cada vez más intensos que estamos observando en nuestra región. Este tema es un tema central también de la estrategia institucional del BID, que se aprobó hace muy poco tiempo y que plantea 3 objetivos de desarrollo centrales. Uno que tiene que ver con la disminución de la pobreza y la desigualdad. Un segundo objetivo que se asocia a la lucha contra el cambio climático. Y un tercer objetivo vinculado con la promoción del crecimiento sostenible. Y este encuentro también se enmarca dentro de uno de los 5 ejes de trabajo del INTAL, que tiene que ver con comercio y medio ambiente, cómo podemos promover un comercio, una producción más verde, más amigable con el medio ambiente, y también cómo nos preparamos, sobre todo desde el sector público, de las capacidades estatales, ante la gran cantidad y cada vez mayor cantidad de disposiciones vinculadas con medio ambiente que afectan al comercio. En este marco publicamos hace muy pocos días nuestra revista insignia, nuestra revista de Integración y Comercio, la número 49, que trató justamente sobre esta temática. Aquellos interesados en este tema los invitamos a bajarse la publicación y ahí podrán encontrar diferentes artículos, algunos a nivel regional y otros sobre casos y situaciones de países, como el caso de Argentina, Brasil, Chile y México, sobre esta temática.
Como decía, es una dinámica compleja por la relación bidireccional que vemos entre comercio y medio ambiente. Sabemos muy bien que el medio ambiente puede afectar el comercio, lo vemos cuando hay una sequía o un proceso de inundaciones fuerte, que esto puede afectar cosechas, por ejemplo, y exportaciones. Sabemos también que el comercio puede tener impactos positivos en términos de ambiente, cuando, por ejemplo, después de un desastre natural se reducen los aranceles a determinadas importaciones que contribuyen a la recuperación de la zona afectada. Y sabemos, como mencionó Patricia, que hay cada vez más políticas vinculadas con medio ambiente que afectan el comercio y al revés. Para que tengan una idea, hasta la década del 90, aproximadamente el 65% de los acuerdos comerciales incluían alguna disposición, regulación o medida con respecto al medio ambiente. Hoy, y ya en la década del 90, estamos hablando a partir de la década del 90, que aproximadamente el 90% de los acuerdos comerciales incluyen este tipo de disposiciones. Por eso creemos que es fundamental continuar reflexionando y debatiendo sobre esta dinámica que es tan compleja, pero tan importante para el presente y el futuro de la región. Antes de terminar y darle la palabra nuevamente a Patricia, quería comentarles que tenemos abierto nuestro nuevo llamado a propuestas de investigación para nuestra próxima revista, la revista número 50, que va a tratar sobre la vinculación entre infraestructura, tanto física y digital, para la integración productiva y la integración comercial. Así que invitamos a todos aquellos investigadores interesados en esta temática a entrar a las bases del concurso y que puedan aplicar. Dicho esto, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos tener una excelente reflexión y jornada en el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por tus palabras de bienvenida. La verdad que estamos muy orgullosos de poder contar con los expositores de tanto prestigio con los que nos acompañan esta mañana. Antes de seguir adelante, déjenme introducir un poco cómo va a ser la dinámica del conversatorio. En primer lugar, vamos a contar con la exposición de 20 minutos a cargo de Kimberly Closing, investigadora principal del Peterson Institute for International Economics, que nos estará contando sobre las regulaciones ambientales relacionadas con comercio de las economías centrales y sus efectos para las economías en desarrollo. A continuación nos acompañará Julián Almeida, especialista principal de la División de Cambio Climático del BID, que nos presentará en 15 minutos la próxima publicación que estarán sacando acerca de deforestación en la región del Gran Chaco argentino y sus implicancias para el comercio. En tercer lugar, vamos a escuchar a Mauricio Mezquita Moreira, consultor del sector de integración y comercio del BID, que tendrá 15 minutos para hablarnos de un estudio que también está pronto a publicarse acerca de cómo conciliar los objetivos climáticos con los objetivos comerciales, minimizando el impacto del comercio sobre el clima y maximizando las ganancias del comercio. Finalmente, sobre el final del conversatorio, reservamos 15 minutos para atender las preguntas del público. Bueno, ahora sí, rápidamente vamos a dar inicio a la primera speaker de este webinar. Le voy a presentar a Kimberly Closing. Desde septiembre de 2022, Kimberly es investigadora principal del Peterson Institute for International Economics, es docente titular de la cátedra de Eric Solt de Derecho y Política Fiscal de la Universidad de California en Los Ángeles, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores e investigadora asociada de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Kimberly, ahora sí, muchas gracias por tu participación. Tienes 20 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el conversatorio. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a hablar sobre el clima, comercio y la transformación a energías limpias. Espero que puedan ver mis diapositivas. El objetivo principal cuando pensamos en cómo responder al cambio climático es la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a generar un gran cambio climático en los próximos años. Algo interesante es que se concentran las emisiones en solamente algunas jurisdicciones, unas 20, las que pueden ver aquí
aquí en pantalla. Y ellas componen el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo podemos ver en Estados Unidos y la Unión Europea, básicamente con China, India. Ellos ocupan la mitad de este porcentaje. Después hay otros países, tenemos a Canadá, México y Brasil, también están en la lista, pero hay muchos países que no están aquí. Y el resto del mundo es importante y también afecta el cambio climático, pero son también, vamos a decir, los que más reciben los daños del cambio climático. Entonces, lo que vemos es que las emisiones están muy concentradas, pero los daños se ven en todo el mundo. Una pregunta es, ¿cómo nos está yendo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Y podemos ver que las temperaturas están aumentando en la parte terrestre y también en el océano, y las emisiones de combustibles fósiles están en puntos máximos, y esto dice que tenemos que trabajar más en este ámbito. Hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, China está invirtiendo mucho para transformar su energía y a producir más energía limpia, y también Estados Unidos y la Unión Europea están, en cierta forma, reduciendo sus emisiones. Entonces, vemos que se pueden reducir las emisiones, pero hay que hacer mucho más. Si vemos los desafíos clave, uno de ellos es que la acción colectiva global es muy difícil porque es un problema mundial y no hay un solo país que pueda resolver esto. Y es necesario que haya incentivos. En el caso de los Estados Unidos ha habido muy pocas acciones en este sentido hasta hace muy poco. A partir de la ley de reducción de la inflación se empezó a trabajar más en este sentido, pero antes estaba muy limitado a la acción climática durante los años anteriores. Un problema para que los países trabajen juntos es, por supuesto, las tensiones geopolíticas. En este momento, la tensión es muy grande. Podemos hablar de la fricción entre China y los Estados Unidos, o en Europa, la invasión rusa en Ucrania. Esto ha hecho que los países se separen en bloques. Entonces, es una época difícil para la cooperación, a pesar de que necesitamos cooperar. Y otro tema que podemos mencionar es la equidad. Los países ricos del mundo han creado este problema con las emisiones pasadas de gases de efecto invernadero, pero los daños caen en general en los países de ingresos bajos y medios. Y esto, por supuesto, crea problemas de distribución en el mundo. Por medio del Acuerdo de París, la ONU sugirió que debería haber una responsabilidad común, pero diferenciada. Entonces, los países de ingresos medios tienen que sacrificarse menos que los países más ricos. Y esa es otra necesidad apremiante. El Acuerdo de París realmente ha creado un marco moral, pero el consenso es que las contribuciones de los países son insuficientes para realmente solucionar este problema, y se necesita que los incentivos sean mejores para que la acción climática sea más grande. Entonces, eso sugiere que quizás el comercio puede proveer incentivos que sean un poco más atractivos para los países. Pero, por supuesto, va a haber otros temas relacionados con esto que ahora voy a mencionar. Algunos de los problemas clave que se presentan aquí en esta diapositiva son, por supuesto, que el costo marginal social va a ser mayor que el costo marginal privado para las actividades de emisiones que emiten gases de efecto invernadero. Después, el otro problema es que el mercado no va a invertir lo suficiente para transformar las actividades a energía más limpia, porque los incentivos para los emprendedores no va a ser suficiente para realmente captar todos los beneficios sociales que provienen
de este tipo de innovación en nuevos sectores, como por ejemplo, el combustible sostenible para la aviación. Entonces, esto sugiere que vamos a necesitar la intervención del gobierno. Van a tener que implementar costos sobre quienes contaminen, pero también fomentar la innovación y el cambio. Cuando los países adoptan estas políticas, también, por supuesto, otros países se van a ver afectados. Y el mundo debería emocionarse cuando un país hace algo para reducir sus emisiones, porque esto ayuda a todos. Pero también hay algunos efectos de competitividad que pueden aparecer cuando un país subsidia y otro impone con impuestos. Esto también genera cambios en la competitividad en el mundo. Y esto se ve, por medio de políticas. Por ejemplo, algunos países subsidian la energía limpia muchísimo y esto lo pueden ver en este gráfico. Estados Unidos tiene grandes subsidios. Creo que aquí no se ve exactamente cómo subsidia China, pero lo hace también mucho y también, los países de Europa y Canadá. Pero cuando se subsidian las energías limpias, vemos que los que subsidian más lo hacen muchísimo, pero también vemos que después en los demás países la diferencia es muy amplia. Algunos países también agregan costos a quienes emiten dióxido de carbono. Lo podemos ver aquí, el precio de las emisiones de carbono por tonelada, o sea, en dólares estadounidenses por tonelada. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, que lo pueden ver aquí a la izquierda abajo, algunos estados lo hacen, pero no hay muchos costos a las emisiones de carbono. Pero en Europa los podemos ver en la parte superior, a la derecha, y eso significa que ellos sí imponen precios altos a las emisiones de carbono. Y lo mismo pasa con Uruguay, pero solamente cubre una sección muy pequeña de las emisiones de Uruguay. Vemos después países como Corea del Sur y Japón, que están abajo, a la derecha, Sudáfrica, que también tienen precios a las emisiones de carbono, pero no son tan altos estos precios. Cuando algunos países subsidian y otros imponen costos, lo que tenemos es diferentes efectos en el comercio. Entonces, imagínense Canadá o la Unión Europea que le agregan costos por medio de estos precios a las emisiones de carbono a las empresas. Lo que vemos es que se mueven las producciones de estos productos que requieren mucha emisión a otros países donde los costos son más bajos. En Estados Unidos, por ejemplo, que se subsidia las industrias, lo que van a tener es una ventaja respecto de otros países. Y lo mismo podría decirse de China. También está el tema de que la energía limpia puede ser un vehículo para ideas proteccionistas. Esto lo hemos visto en los Estados Unidos. Se han aumentado los subsidios para los países que son parte de un área de libre comercio con los Estados Unidos y para empresas que ya están en los Estados Unidos. Y esto hace que todo sea aún más desigual en lo que respecta al resto del mundo. Así que esto genera fricciones en el comercio. Si pasamos a este diagrama, vemos entonces qué pasa con los efectos indirectos de las políticas cuando los países adoptan distintas políticas. Entonces, el país A, por ejemplo, que agrega costos y tiene grandes ambiciones, por ejemplo, Alemania, van a beneficiar a otros países de diferentes maneras. Por ejemplo, porque van a reducir las emisiones de Alemania y esto es bueno porque hay menos emisiones globales. Pero de alguna forma también aumenta la competitividad de otras empresas de afuera respecto a las alemanas. Pero si comparamos con el país C, por ejemplo, un país como los Estados Unidos, tienen una ambición grande en sus políticas, esto es algo bueno,
También es algo bueno si se innova con las tecnologías, esto va a afectar positivamente al resto de países, pero también les da una ventaja a las empresas de los Estados Unidos respecto a las de otros países. Entonces, bueno, hay que ver si hay que crear políticas para poder enfrentar estos efectos indirectos. Se sugiere que quizás se puede hacer un club del clima en los que se equilibre un poco estos efectos para poder también abordar el efecto Ringelmann. Habría que ver cómo hacer esto y habría diferentes responsabilidades. Uno no querría que, por ejemplo, un país como Mozambique tenga que seguir las mismas reglas que un país como Alemania, por ejemplo. Entonces, es difícil implementar este concepto. Pero la idea es fomentar la ambición, quizás por medio de algún club. Y otro mecanismo serían los ajustes de frontera. El Reino Unido, Canadá están interesados en este concepto del ajuste de frontera. Entonces, en las importaciones a los Estados Unidos o a Canadá se les pone un precio de carbono como el de las empresas locales. Habría que hacerlo de una forma no discriminatoria. Sería una especie de IVA. Cuando se vende un producto o un bien en Canadá, se paga el IVA, ya sea que es importado o producido localmente, y este precio a las emisiones de carbono se aplicaría de la misma forma, no importa si es importado o si se produce en Canadá. Y esto podría quizás lidiar con este tema. También hay otras preocupaciones de que este mecanismo de ajuste en la frontera podría afectar a otros países que exportan, por ejemplo, a Europa. Vamos a hablar de Mozambique, que le vende aluminio a Europa. Europa en este momento tiene este ajuste de frontera. Están en una etapa intermedia y están comenzando con 5 sectores: cemento, electricidad, fertilizantes, aluminio, hierro y acero. Entonces, imagínense que son Mozambique, le envían aluminio a Europa y te preocupa que tu aluminio quizás tenga sufra algún tipo de represalia por las emisiones que generó. Entonces, hay que decir que Europa diseñó esto para que no discrimine. Esto significa que las empresas de Europa no tienen una ventaja sobre las de Mozambique y todos pagan este precio por las emisiones de carbono. Una pregunta interesante sería ¿cuáles son las ventajas en este caso? Si uno es un productor más limpio, quizás tiene alguna ventaja, y los que quizás son más generadores de dióxido de carbono pueden tener desventajas. Esto también genera preguntas sobre cómo los países deberían responder ante estos mecanismos. Si ellos tendrían que quizás implementar su propio precio a las emisiones de carbono. Si pensamos en las dinámicas, por ejemplo, tenemos a Turquía. Turquía respondió a los mecanismos de la Unión Europea adoptando sus propios precios a las emisiones de carbono. Y esto lo que genera es que esto se convierte en ingresos para Turquía cuando se compran los productos de Turquía. Y esto los ayuda también a hacer crecer su producción de una forma más limpia en el futuro. Entonces se puede imaginar una situación en la que los países se unen a esta especie de club en el que se implementan estos mecanismos de ajuste en la frontera. Y esto haría que haya más países que participen y se alineen todos en políticas. Hay otros países que también tienen otros
planes en este sentido, por ejemplo, Vietnam, Indonesia, Marruecos, Tailandia, Moldavia, entre otros. Y esto lo hacen a partir de las políticas que se implementaron en la Unión Europea. Hay otros temas igual que causan dudas. No sería justo implementar un arancel discriminatorio. Por ejemplo, en los Estados Unidos también se están aplicando estos aranceles discriminatorios sin implementar quizás un costo a los productores locales. Y esto sería algo negativo para un país, por ejemplo, como Mozambique, que envía productos o bienes a los Estados Unidos y tiene este costo agregado. Entonces hay que hacer esto de una forma que no discrimine. También es importante ajustar estas políticas para abordar las necesidades de los países de ingresos bajos y medios, teniendo en cuenta esto de una responsabilidad común pero diferenciada. Algunos países directamente están exonerando a los países de ingresos más bajos. El Banco Mundial tiene una clasificación de los países según sus ingresos y realmente los países de ingresos más bajos simplemente representan menos del 4% de las emisiones globales. También se ha pensado en requerimientos de precio mínimo escalonados que en cierta forma desactivarían estos mecanismos de ajuste en la frontera. Y esto se hace diferenciando los niveles de desarrollo. Por ejemplo, tendríamos una escala de $25 y eso lo que hace es que no haya que pagar $75 en la frontera en otros países. Y si tu economía crece, pasarías quizás al escalón de $50, en fin, esto iría cambiando. Esto iría de la mano con finanzas del clima y también inversiones en el sector verde y una transformación en general. Y también podría haber ingresos específicos que surjan de estos mecanismos que idealmente, bueno, nunca habría que realmente cobrarlos. Y después hay que, por supuesto, trabajar para conseguir una transferencia de tecnología entre los países. Esta va a ser la última diapositiva, me parece. Esta es una especie de proyección de las reducciones de emisiones que se necesitan para poder alcanzar diferentes metas de temperatura. Y vemos que se necesita una reducción de 47% de las emisiones para poder llegar a la meta de 1,5 grados centígrados. Y esto va a ser muy difícil de lograr. Pero podemos llegar a 2 grados con una reducción de casi 21% de las emisiones. Si vemos las contribuciones determinadas a nivel nacional, vemos que no estamos encaminados siquiera para alcanzar la meta de los 2 grados en los países más grandes. Vemos a los 6 principales, que serían China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido, y luego vemos a los países del G20. Y ahí tenemos más o menos un 14% de reducciones de las emisiones, pero para poder lograr esto. Pero si ponemos un precio mínimo común, vemos que dice 25% en vez de 14%, y se lo diferenciamos según los niveles de desarrollo, que a mí me parece que sería lo más sabio. Vemos algo parecido a lo que proponía el FMI. Creo que es lo que debería pensarse y analizarse a nivel global. Quizás implementar estos mecanismos de ajuste de carbono en la frontera o otras medidas de este tipo que creo que tienen sentido no solamente para las finanzas verdes, pero también desde el punto de vista comercial y, bueno, para fomentar las innovaciones y nuevas tecnologías. Así que voy a terminar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kimberly, por tu exposición y por respetar los tiempos. A todos, a todos los espectadores por ir dejándonos sus consultas en el chat. También ahí les vamos a dejar un link para que dejen sus datos y les podamos compartir las presentaciones y la información
de este seminario. Vamos a pasar ahora a la exposición de Juliana Almeida, especialista principal de la División de Cambio Climático del BID. Juliana es profesora de enseñanza de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas, directora del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Internacional, investigadora asociada en el Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados para Brasil y África Lusófona de la Fundación Getúlio Vargas y en el Centro de Microeconomía Aplicada. Juliana nos va a presentar una publicación que prontamente saldrá a la luz sobre deforestación en la región del Gran Chaco argentino y sus implicancias para la producción y el comercio de la región. Así que muchas gracias, Juliana, por estar aquí hoy. Te cedo la palabra. Tienes 15 minutos para tu exposición. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Intal, por la invitación. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? La vemos. Maravilha. Como dijo Patricia, ustedes van a conocer de primera mano los principales datos y conclusiones de ese estudio que todavía no está publicado y esperamos que salga ya la próxima semana. Esse estudio, o principal motivo foi justamente para verificar qual é a situação de la deforestación en el Gran Chaco americano, que es la segunda región más deforestada después de la Amazonía, en los países amazónicos, y cómo eso pudiera impactar al comercio, ¿no? Como ustedes saben, salió el año pasado la normativa europea de cadenas libres de deforestación, que requiere que todos los países exportadores de productos agropecuarios demuestren que están cumpliendo ciertas normativas ambientales, en particular demuestren que esos productos no están generando deforestación en los países de origen. Entonces, les voy a mostrar algunos datos clave del estudio. Primero, en esa gráfica ustedes pueden ver la evolución de la tasa anual de pérdida de bosques en el Gran Chaco argentino, en ese periodo. Como pueden observar, después de 2007, que fue cuando hubo la sanción de la ley de bosque, básicamente la tasa de deforestación ha disminuido. Después hubo un pico en 2021, que fue justamente la época de la pandemia, y ahora estamos observando nuevamente una subida en la cantidad de áreas desmontadas en el país. El estudio, después de hacer ese análisis más genérico, se centra básicamente en 4 provincias, que son las provincias con mayores tasas de desmonte: Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero. Y ahí en la gráfica a la izquierda ustedes pueden ver cómo se ha comportado y cómo ha evolucionado, ¿no? esa tasa anual de pérdida de bosque en esas 4 provincias. Y a la derecha pueden ver dónde se localizan esas provincias, que están más al norte de la región, más al norte del país, ¿no? de Argentina. Y pueden ver en el color más oscuro donde se ha perdido mayormente bosque nativo, ¿no? Esos 11 departamentos que están en este mapa básicamente explican más de 42% de pérdida de bosque, y esas 4 provincias analizadas representan 85% de la superficie de bosque. Realmente es donde tenemos mayor presencia de bosque en el país. Ahora, analizando las categorías, el tipo de bosque perdido, ¿no? Con la ley de bosque, una de las cosas más importantes que se institucionalizó fue justamente la categoría de esos bosques. Entonces tenemos los bosques rojo, verde y amarillo, dependiendo del grado, del valor de conservación. Los bosques rojos y amarillos tienen el más alto valor de conservación. Y la ley establece que esos bosques no pueden ser desmontados. El verde sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos está mostrando esos gráficos? Que existe un desmonte importante en bosques que no, por ley, no deberían ser desmontados, que son, nuevamente, rojo y amarillo. Entonces, obviamente, hay un incumplimiento en relación a lo que dispone la ley de bosque. Ahora, la segunda parte del estudio fue verificar, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están ocurriendo esos desmontes? ¿No? ¿Y qué se está haciendo en esas áreas desmontadas?
Los principales, lo que decimos drivers o generadores de esos desmontes son la ganadería y la agricultura. ¿No? Es básicamente, vemos un avance de la frontera agropecuaria que se concentraba mucho en la región pampeana hacia el Gran Chaco argentino. Ahí en esa gráfica puede ver las tres principales causas, siendo lo que está en rosa la ganadería expansiva y la agricultura. El azul es lo que se llama silvopastoreo, ¿no? Pero básicamente uno podría sumar tanto el silvopastoreo, que es ganadería con el mantenimiento de cierta cobertura boscosa, con una ganadería tradicional y la expansión de granos. Y en tercera medida, la parte de incendios. Aí hacemos zoom especificamente. Ok, esses são os principais drivers. Pero como se está comportando? Que estão plantando? Como cresce ou não a quantidade de cabeças de animais nessa zona? Entonces, en ese gráfico lo que tenemos es el resultado del análisis para esas 4 provincias, ¿no? Es básicamente la evolución de la cantidad de cabeza de ganado en las 4 provincias. Cuando decimos ganado, en realidad son los 4 tipos, los 5 tipos de animales. Bovino, que representa la mayor parte, caprino, porcino, equino y ovino, ¿no? Y ahí, sumando los 5 tipos de animales, tenemos un aumento de 17% entre 2008 y 2021. Ahora, ¿qué está pasando en relación a granos, ¿no? Y también, como vemos para ganado, estamos viendo también esa migración de cultivos hacia esas 4 provincias, principalmente maíz, soja, trigo y maíz. Esos son los grandes cultivos. Y esas 4 provincias han experimentado un crecimiento de 334% de su superficie sembrada en las últimas 3 décadas analizadas. Obviamente, esse crescimento exponencial supera a taxa de crescimento que houve, não, de ritmo de expansão a nível nacional. Agora, ¿qué pasa? ¿Qué puede representar eso en términos de impacto en el comercio? ¿No? Me imagino que la mayoría de ustedes deben haber escuchado la normativa de la Unión Europea de cadena libre de deforestación, pero obviamente esa tendencia internacional no es solo en Europa, ¿no? Como Ana había mencionado al comienzo, eso es una tendencia que se observa en todos los sectores, en todas las áreas y regiones del globo. Estados Unidos, para que sepan, ya tiene también una propuesta de ley en el Congreso que está esperando ser analizada, que va en la misma dirección de solicitar a los países exportadores que demuestren que los productos que están siendo exportados no vienen de áreas que han sufrido desmonte, ¿no? Y no importa si la ley lo autoriza. Eso es súper importante, ¿no? Aunque tengamos países que tengan leyes que autoricen el desmonte, acá, independiente de esto, si viene de una área fruto de desmonte, no estaría autorizado a entrar en el mercado europeo, ¿no? Entonces, es una tendencia que vemos que ha estado creciendo de forma sustantiva. El tema es que, obviamente, si uno piensa, ok, acá tenemos la normativa que empieza a valer el próximo año, entonces los países van a tener, principalmente países que son gran productores y exportadores de productos agropecuarios, como es el caso de Argentina y los demás países del Cono Sur en particular, principalmente esos productos que son abarcados por la legislación, como cuero, carne y granos en general, como esto va a impactar, ¿no? En el caso de Argentina, en el corto plazo, no vemos un impacto sustantivo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las provincias y empresas que exportan tradicionalmente a Europa están localizadas en la región pampeana. Esto en el corto plazo. Sin embargo, en la medida que vemos esa migración para el Gran Chaco,
del cultivo desses produtos e da ganaderia, obviamente, mais e mais vamos vendo um aumento do risco, não? Então, isso por um lado. Por outro, o destino da exportação. A maior parte das exportações, onde ocorre deforestação maiormente, que é a região do Gran Chaco, a maior parte das exportações vão aos países asiáticos. Hoje por hoje. Sin embargo, obviamente, sempre é o objetivo de qualquer província ou país aumentar o pool ou o abanico de socios comerciales. Então, é natural esperar-se que hoje o mercado de destino muito concentrado na Ásia se expanda a outro mercado de destino como Europa e Estados Unidos, não? Então, vocês podem ver aí nesses dois gráficos, basicamente, o principal destino de exportações do Gran Chaco, como havia dito, que está concentrado muito na Ásia, principalmente China e os países que conformam a região do ASEAN, e como ha evolucionado as exportações, que passamos de 4 províncias que basicamente não exportavam quase nada até 2009 e empiezam de forma muito importante não só produzir como exportar hacia afuera esses produtos abarcados. Então, no mediano prazo, sim vai haver um impacto comercial importante, não? Agora, o estudo termina com recomendações, não? Verificamos a situação, potencial impacto em comércio e também em emissões. Acá não está todo o que está dentro do estudo. Analisamos a implementação do principal marco jurídico, que é a Lei de Bosques. É um marco extremamente importante, mas é um marco que não ha sido implementado de forma suficiente. Há várias lacunas e oportunidades melhores em sua implementação. Analisamos vários desses desafios na implementação, e nessa pantalla podem ver vários desses desafios, como, por exemplo, na parte de ordenamento territorial, não? A diversidade de critérios para estabelecer a nível de província esse ordenamento territorial, a falta de atualização, a maior parte dos ordenamentos territoriais estão vencidos, ou incluso uma atualização sem cumprir a lei de bosque, como é o que acaba de passar em Chaco, em que saíram com um segundo TBN, pero que não cumpre vários dos artículos da lei de bosque, não? A falta de um processo participativo, problemas de uma implementação efetiva. E também temos a situação de que foi criado um fundo nacional para, basicamente, passar recursos nacionais às províncias para a adequada implementação da lei. E aí há vários desafios em a barrada desses recursos para a província. Primeiro, a verdade é que não ha havido uma asignação plena de presupuesto del presupuesto nacional para implementar essa lei. Há várias demoras na chegada dos recursos a los beneficiários, demoras que incluso são superiores a 2 anos, demora em processo de rendição de contas das províncias que recebem esses recursos, obviamente tem que rendir conta de como estão utilizando esses recursos, e disparidade de critérios para a inversão dos fundos, não? Então, aí no estudo analisamos em detalhe, mas um ponto que queria señalar para finalizar minha intervenção é a necessidade urgente de ter um sistema de trazabilidade sólido e neutral para manter as exportações, não? As exportações agropecuárias são muito importantes para a estabilidade econômica do país. É uma potência, o país é uma potência em termos de produção, mas necessitamos passar de um modelo tradicional de produção a um modelo muito mais sustentável, não? E que o que decimos muito na retórica realmente mostremos na prática através de los números. Se decimos que a América Latina, que os países do Cono Sur, que a Argentina em particular, tem uma produção agrícola sustentável, necessitamos comprovar isso com números, não? E os números, lamentavelmente, não nos estão mostrando que tengamos todavia
una producción realmente sostenible, y eso esa virada es importante, y los mercados cada vez nos van a exigir más y más demostración de esa sostenibilidad. Como ustedes vieron, y acá no está en la presentación, pero quería también señalar que el inventario de gases de efecto invernadero de Argentina, y eso es verdad para varios de los países, la mayor parte de los países latinoamericanos, ha habido un spike, un aumento fuerte de las emisiones. Y ese aumento fuerte en los últimos años no solo está asociado al sector tradicional, que siempre decimos que es energía y transporte, sino que justamente en el caso latinoamericano, a la deforestación. La deforestación hoy es la segunda causa de emisiones en América Latina y el Caribe. Y nosotros albergamos más del 50% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, si bien no somos los mayores emisores, como vimos, ¿no?, en la presentación de Kimberly, no es cierto cuando los gobiernos dicen no somos los principales emisores en energía y transporte, por eso no debemos pagar el precio de tener que disminuir esas emisiones. No es cierto desde el punto de vista energético y de transporte, pero sí lo es desde el punto de vista de cambio de uso de suelo. Es ahí donde tenemos una contribución mayor y se abre una oportunidad gigantesca para los países latinoamericanos contribuir a la agenda global para evitar el desastre climático que ya estamos viendo alrededor. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación para participar de este foro. Muchas gracias, Juliana, por tu presentación, muy interesante y oportuna la investigación. Estaremos atentos a su pronta publicación para descargarla y leerla en detalle. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestro último expositor, Mauricio Mezquita Moreira. Mauricio es consultor senior del sector de integración y comercio del BID. Anteriormente ocupó el cargo de asesor económico sectorial en el BID. Es doctor en economía por el University College de Londres. Antes de incorporarse al banco, ocupó un cargo directivo en el Departamento de Investigaciones del BNDES de Brasil. Fue asesor del Ministerio de Hacienda de Brasil y enseñó en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Mauricio nos estará contando sobre cómo conciliar los objetivos de las políticas para afrontar el cambio climático y los objetivos de la política comercial. Mauricio estará exponiendo en inglés, por lo cual si quieren cambiar el canal de interpretación pueden hacerlo desde el mapa mundi que les figura abajo. Ahora sí, muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. La audiencia es tuya. Thank you, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Voy a compartir pantalla. Can you guys see it? ¿Pueden ver la pantalla? Hope so. Espero que sí. Sí, muy bien. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Felicitaciones a las otras oradoras por sus presentaciones, han sido muy interesantes. La idea aquí es darles un vistazo a este capítulo que hemos preparado para el próximo informe sobre el cambio climático que va a lanzar el banco este año. Hemos trabajado en este capítulo sobre cambio climático y comercio. Voy a compartirles algunos de los hallazgos y lo que analizamos. También tenemos algunos resultados que encontramos luego de hacer este capítulo. Primero, el por qué. ¿Por qué los ministros de comercio deberían preocuparse por esta relación entre el comercio y el cambio climático? Y voy a decir que hay dos cosas principales. La primera tiene que ver con el hecho de que el comercio las políticas comerciales y las políticas medioambientales realmente se han hecho muy populares. Hay diferentes medidas comerciales relacionadas con el clima que se han implementado en la última década.
Entonces hay que ver si realmente funciona para el ambiente, afecta al comercio. Son preguntas que surgen. Y la otra tendencia que digamos, genera preocupación es que el cambio climático y las políticas climáticas, si bien no tienen a veces nada que ver con el comercio, de cualquier forma afectan las ventajas compartidas en la región. Hemos visto varios desastres que realmente han impactado en los envíos y la producción de bienes. Y también vemos estas políticas climáticas, el Acuerdo de París, etcétera, y todos los compromisos que se han hecho para poder alcanzar estos objetivos que tienen realmente muchos efectos en el comercio. También se sienten un poquito proteccionistas. Entonces el tema es cómo lidiar con estas políticas y cómo responder ante estas políticas. Las preguntas que quisiera responder en esta presentación es cómo las políticas comerciales pueden contribuir a la adaptación al cambio climático, porque ese es otro tema, ¿no? La mitigación. Cómo las políticas comerciales pueden ayudar a mitigar la huella de carbono del comercio y también de emisiones de gases de efecto invernadero, y también cómo se puede responder ante los desafíos de las políticas climáticas, sobre todo las más proteccionistas. Voy a comenzar con las adaptaciones. Quizás es lo más fácil de explicar y lo más fácil de cambiar. Lo que quiero decir es cuán importante es la adaptación para la región. Y no importa qué modelo se siga, tenemos estos modelos de evaluación integrada. Lo que muestran es que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más expuestas a los daños del cambio climático, sobre todo en la productividad en la infraestructura. Vemos aquí los efectos del aumento de la temperatura en todo el mundo. Esto es de un paper de Cruz y Rossi Hansberg, y vemos que las latitudes más al sur van a sufrir más que nadie. Tienen los colores más oscuros. Y la productividad va a aumentar en el norte, sobre todo en la agricultura. Vemos que va a trasladarse hacia el norte. Entonces, políticas comerciales, ¿qué se puede hacer al respecto? Me parece bastante obvio. No sé si se puede decir que es obvio, pero me parece que la respuesta es muy simple. Hay que mantener las fronteras abiertas, que las barreras sean pocas. ¿Por qué? Porque el comercio reduce los costos sociales de la adaptación por medio de 4 canales. La reespecialización, se puede obtener alimento de otros países, por ejemplo. Permite también tener más recursos para pagar por esta adaptación. Se pueden compartir los riesgos al diversificar las fuentes. Y por último, se puede acceder a tecnología de adaptación. Y esto es algo crucial, tener, por ejemplo, semillas tolerantes, resistentes al calor, infraestructura resiliente. Entonces no tengo dudas que lo que hay que hacer es mantener las fronteras abiertas. En otra dimensión es el tema de la mitigación, y es algo un poco más complejo, porque sabemos que el comercio aumenta la actividad económica y la actividad económica genera emisiones. Y hay otras formas que quizás se puede reducir las emisiones, pero parecería que lo positivo, a veces afecta a lo demás. Antes de responder esta pregunta, tenemos que saber cuán importante es la huella de carbono del comercio. Porque si no es muy importante, ¿por qué hablamos de eso? Pero en fin,
La primera respuesta sería, cuando vemos la huella de carbono de la región relacionada con el comercio, lo que vemos es que sí es relevante, pero no es tan grande como la gente cree o como se nos hace creer. En general, es un 20%. Sería lo que vemos, en naranja tenemos lo de las exportaciones, pero en promedio lo que se puede decir es que es importante, pero incluso si se cancelara el comercio, igual tendríamos 80% de este problema. Entonces, sería como un sí, pero no. Hay que realmente tener unas expectativas moderadas en este sentido. ¿Y qué pasa con la política comercial? Si bien ya dijimos que hay cosas que se pueden hacer, ¿qué cosas son las que se pueden hacer? Hay dos categorías aquí. Algunas se relacionan más con el multilateralismo y que muchas veces se utilizan más de forma unilateral. De la parte unilateral tenemos la parte preferencial, tenemos algunas herramientas. Estas herramientas permiten que se minimicen los riesgos de las emisiones y la competitividad. Estas cosas de las que hablaba Kimberly, ¿no? Si vemos la parte multilateral, la OMC y sus acuerdos con las medidas de las medidas comerciales relacionadas con el clima van en ese sentido. No, la idea sería no generar enormes distorsiones, ya sean medioambientales o comerciales. También otra cosa que se podría hacer es implementar acuerdos sobre bienes ambientales y desde el lado preferencial se puede hacer de una forma multilateral, pero tenemos algunas herramientas buenas, muy populares. Por ejemplo, tenemos los acuerdos de comercio preferencial y tenemos secciones sobre medio ambiente. Tenemos también, NAFTA o Mercosur, el acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Pero todavía no tenemos pruebas de su efectividad, no tantas al menos. Prometen, pero tenemos que ver cómo sigue esto. Pero es la segunda mejor forma, podríamos decir, de enfrentar estos problemas. Si pasamos a las acciones unilaterales, hay 4 tipos de medidas. Yo comienzo con la reforma arancelaria. Esto es algo que halló Shapiro, que la estructura de protección de la mayoría de los países lo que hace es ofrecer subsidios a las emisiones con una escalada de aranceles a favor de los bienes que emiten más cantidad de gases. Entonces quizás habría que ver si se aumentan los aranceles para algunos bienes y se reducen para otros, y ver cómo esto quizás podría ayudar a reducir las emisiones que provienen del comercio. Al menos la mitad de los países de la región, de Latinoamérica y el Caribe, tienen esta situación. Y hay un sesgo para favorecer a los bienes más sucios. Entonces, ¿cuán útil sería esta reforma arancelaria para alcanzar estas metas climáticas? Otra sería algo que mencionó Kimberly, los aranceles en la frontera al carbono. Como no tenemos un arancel armonizado global, es que surge esto y queremos ajustar las fugas competitivas, digamos.
Y estas fugas, bueno, no, la relevancia quizás no es tan grande, pero es una buena forma de enfrentar esto, sobre todo porque se centra en el contenido de carbono de los bienes. Y es un poquito mejor que la alternativa de los clubes climáticos, al menos en lo que respecta al comercio. Pero aquí no pienso que sea la mejor manera realmente, porque en lo que respecta al arancel de carbono, uno se centra en algo que puede ser medible. Y si no, sería implementar un arancel sobre algo que no tiene nada que ver con el contenido de carbono de los bienes. Entonces, para mí sería básicamente la forma de terminar con el comercio internacional. Entonces no creo que sea la mejor forma. Pero bueno, necesitamos aranceles al carbono, ya sea para frenar las emisiones y las fugas, o también para poder lograr las metas climáticas. Esta es la pregunta, ¿no? Esto no está en el capítulo, es un paper que nosotros publicamos hace poco. Lo que intentamos hacer es poder responder estas preguntas. ¿La reforma arancelaria ayuda a reducir las emisiones? Sobre todo teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones netas. Y también sí, bueno, si los impuestos o los aranceles del carbono ayudan. Y lo que hallamos es que la reforma arancelaria, que serían estas primeras columnas, este sería el impacto. Lo que hacen es prácticamente nada para reducir las emisiones. Puede hacer otras cosas, pero en lo que respecta a la reducción de emisiones no es muy efectivo. Lo que hicimos fue también aplicar un impuesto al carbono para ver qué pasaba, sobre todo, bueno, en los países en desarrollo. Y vimos que el impacto en las emisiones fue significativo. Hicimos un estimativo de $163 del costo del carbono. Y ahí sí hay un impacto en las emisiones, pero de vuelta está muy lejos de los objetivos que tienen esos países. Luego lo que hicimos fue también agregar el arancel y no hay mucho cambio en lo que respecta a las emisiones locales. Y esto tiene sentido porque lo que pasa es que las emisiones locales no cambian mucho, sino que se envían a otros lugares. Y lo que vimos también, y no lo mostramos aquí, es que reduce las fugas de la región. Si se implementa un impuesto al carbono, va a haber una fuga de un 10%, pero casi no afecta a las emisiones globales. Y tiene un efecto muy negativo en el comercio y en el bienestar social. Entonces, ¿tiene sentido hacer este esfuerzo tan grande para implementar un arancel de carbono? Va a ser costoso, por supuesto, y no va realmente a ayudar para lograr los objetivos locales, ni tampoco los objetivos generales. Y luego tenemos una situación en la que las economías más grandes aplican un impuesto y un arancel al carbono. Vemos que quizás no tiene mucho sentido hacerlo porque afecta gravemente el comercio y el bienestar social. Me estoy quedando sin tiempo. Luego tenemos el tercer grupo y tiene que ver con las normas voluntarias de sostenibilidad. Kimberly también lo mencionó. Vemos aquí una proliferación de estas medidas.
tenemos muchísimos. Tenemos estas medidas relacionadas con el clima, de tipo sanitario y fitosanitario, o también de barreras técnicas en el comercio. Hay mucha oposición a estas medidas porque sería la parte proteccionista. Lo que dice la teoría es que hay un equilibrio entre los costos y los beneficios, porque se mejora finalmente la calidad. Pero lo que se ve es que el impacto de estas medidas en el comercio son muy malos, entonces no vale la pena. Habría que tener una armonización de la normativa. Eso sería la idea. Y lo mismo pasa con los aranceles al carbono. Habría que ponerse de acuerdo realmente. Y por último, tenemos los subsidios y otras restricciones a nivel local para las exportaciones, que bueno, ya sabemos que existen. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, y la respuesta lo que tenemos es que sí, habría que preocuparse por esto porque hay efectos sobre el crecimiento y el comercio. Tenemos la matriz de energía limpia y también los minerales esenciales. Así que esto podría dañarnos, pero al mismo tiempo debería alegrarnos ver que otros países están subsidiando nuestros costos de adaptación y mitigación. Entonces, si creemos que va a doler más de lo que nos va a beneficiar, creo que igual deberíamos ser muy cautos antes de también nosotros implementar estas medidas. Por diferentes motivos. Primero, porque está el instinto de supervivencia. No hay interés en retrasar la mitigación o la adaptación al aumentar los precios de la tecnología cuando hay argumentos que son muy inciertos a largo plazo y recién están empezando. Tampoco podemos competir con los subsidios con los tesoros de las grandes economías. Y también hay un historial un poco accidentado en lo que respecta a la política industrial. Ya me quedé sin tiempo. Voy a cerrar acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, ahora sí llegó el momento de atender las consultas del público. Estuvimos recibiendo varias. Les pido a los expositores que tratemos de contestar brevemente. Voy a tratar de hacer 2 preguntas a cada uno. Empiezo con 2 preguntas para Juliana, que sé que se tiene que ir pronto a otra reunión y nos va a abandonar. La primera dice, entonces, según la exposición, la UE no permitiría ningún tipo de manejo forestal por considerar deforestación. Y la segunda dice, mencionó que en el mediano y largo plazo se proyecta un impacto comercial creciente si no se implementa un sistema de trazabilidad confiable. ¿Qué pasos concretos recomienda que las provincias de Gran Chaco puedan ejecutar para adaptarse a estas normativas y evitar posibles barreras comerciales en el futuro? ¿Qué acciones el banco está implementando para fortalecer los sistemas de trazabilidad en los países de la región? Okay. Juliana, sí. Acá estoy. Empiezo con la segunda. Mis recomendaciones obviamente son 2, 3. La lista es grande de cosas que uno necesita mejorar, pero si yo pudiera recomendar, priorizaría 3 cosas. Uno, fortalecer el sistema de monitoreo del cumplimiento de la ley de bosque. Y fortalecer significa poner más gente y tener infraestructura para monitorear. Hoy tenemos imágenes satelitales, los alertas de desmonte, de deforestación por imágenes satelitales, todo eso está disponible, pero necesita realmente utilizar toda esa información tecnológica que está disponible
comprar drones para que puedan, no sé, básicamente equipar, porque sentimos que la gente que está en el terreno, los funcionarios provinciales que están, que tienen esa potestad o ese mandato de verificar el cumplimiento, no cuentan muchas veces con la infraestructura necesaria para hacer ese recorrido de la provincia y hacer ese monitoreo cercano. Lo que hemos visto es que se aplican multas cuando se aplican, que la verdad que no causa ningún impacto, ¿no? Entonces, realmente, hasta que se penalice el desmonte en muchos países, es un delito penal el desmonte, la violación de los códigos forestales. En Argentina no lo es. La multa, lo que hay es una penalidad administrativa y la multa, mi recomendación es que realmente aumenten el valor de esa multa, porque hoy el valor cobrado realmente no hace cosquilla, ¿no? Para decirlo de una manera, y arriba de todo es realmente tener un sistema de trazabilidad de la provincia. Y eso significa no solo, o sea, ahí es necesario que dos entes trabajen en conjunto, que es ambiente y agricultura, ¿no? Va a ser muy difícil que el mercado importador confíe en un sistema de trazabilidad en que el sector ambiental, la Secretaría o ministerios provinciales de medio ambiente no participen, ¿no? Entonces, sí, es importante poner algo, un sistema, invertir em montar esse sistema. Já há algumas iniciativas, incluso do setor privado, como a SBSEC para tema de granos. Então, há uma iniciativa que já se empiezan a proliferar en la falta de una respuesta rápida del sector público. Entonces, es importante que el sector público y a nivel provincial, porque realmente va a ser difícil tener algo robusto de entrada a nivel nacional. Entonces, que las provincias ya empiecen a avanzar en ese sentido. Desde el BID, que es la segunda pregunta, ¿qué estamos haciendo? Además de trabajar con el sector privado para realmente invertir, ayudarles a hacer la inversión correcta en sistemas que realmente concilien la producción con la conservación. Lo que estamos haciendo es trabajando con algunos gobiernos provinciales también en financiar el montaje de un sistema de trazabilidad, ¿no? Eso significa, obviamente, actualizar los sistemas informáticos para que se comuniquen los distintos entes que trabajan a lo largo de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, que esos sistemas de esos distintos entes públicos se comuniquen, compartan la información y que se pueda rastrear, ¿no? Hacia atrás toda la información y el recorrido que hizo la mercancía. Entonces, estamos ya, nuevamente, ya trabajando con el sector público de esa forma, já ser com o setor privado, através da ANR, o reporte não embolsável, capacitações, para que realmente converta nesse sistema produtivo tradicional em um sistema mais sustentável. Em relação à primeira pergunta, ou seja, muitas vezes decimos várias palavras, não? Agricultura sostenible, ganaderia baja en carbono, ganaderia resiliente, ou agricultura baja en carbono y resiliente. Hay varias palabras muy lindas que muchas veces utilizamos, pero finalmente solo es sostenible lo que uno puede demostrar que causa el mínimo posible de impacto, no solo en la cobertura vegetal, pero también en los demás activos naturales, como es el aire y como es el agua, ¿no? Entonces, todo eso viene, todo lo que el sector en general no logra conciliar la práctica productiva con el cuidado del medio ambiente, va a ser muy difícil que incluso uno tenga la rentabilidad y la productividad necesaria para seguir produciendo y exportando. Entonces, una cosa que costumo decir es que sin bosque no hay agua, ¿no? Si matamos la fuente de agua, no va a haber agricultura, no va a haber ganadería. Entonces, es muy importante conciliar. Y los números te indican si estamos conciliando bien o no las prácticas productivas con el cuidado al medio ambiente. Así que espero, no sé si hay algo más. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, Juliana. Bueno, te liberamos y tenés que partir para tu otra reunión. Sí. Muchas gracias por tu participación.
Entonces, ustedes. continúo con dos preguntas para Kimberly. La primera dice, ¿cómo acreditan los países en vías de desarrollo o en desarrollo que han disminuido las emisiones de efecto de gases invernaderos para que al ingresar en la Unión Europea la aplicación de los impuestos sea menor o nula? Esa es la primera pregunta. La segunda dice, en su presentación mencionó varios desafíos clave para la reducción de las emisiones globales, como las tensiones geopolíticas y las dificultades para lograr la acción colectiva. ¿Podría profundizar en cómo se podrían superar estos desafíos específicos para mejorar la cooperación internacional en políticas climáticas? Kimberly, tenés la palabra. Muchísimas gracias. Súper útil. La primera pregunta en cuanto a mediciones es una limitación clave en el espacio del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Se sugiere hacerlo por default, medidas automáticas según algunos informes, ya sea como exportador o país también se pueden mostrar números distintos y asegurarse de que la administración de estas medidas reflejan las emisiones subyacentes. En cuanto al país exportador, creo que esto es un desafío clave y uno en el cual tenemos que seguir trabajando, por supuesto, hasta llegar a un punto satisfactorio. Hay mecanismos ahora en los que hay que demostrar que uno es más limpio, digamos, trabaja con energía más limpia y no se hace por default o automáticamente esta valoración. Y en cuanto a estas cuestiones de acción integral, unida, creo que es clave, especialmente en cuanto a la presentación final. Si ustedes observan este mecanismo de ajuste en frontera por carbono, hay dos formas de verla. Una es cuál es lo que esto significa para las reducciones en emisiones en el mundo, y creo que a veces se pierde un poco el tema porque las fugas por ahí no son tan altas y se lo minimiza. Pero una área en la que yo pienso que tal vez pueda ser útil pensar un poquito más es cómo esto afecta la economía y la política. En cuanto a la acción colectiva, si uno puede crear un objetivo simbólico o retórico o moral para sumarse al club y podemos tal vez tener una llegada que tal vez pueda ser pequeña al principio, pero tal vez esto, aunque sea un poquito, no parezca mucho, pero si es algo que simbólicamente motiva la alineación mundial, creo que tal vez acá tenemos algo para empezar. Algo que observamos en cuanto a este tema de los cambios impositivos en Estados Unidos es que cuando se intenta lograr un impuesto mínimo por ganancia, una de las dificultades esenciales a la hora de facilitar esta coordinación es que los países que no lo adoptan pueden perjudicar esto. Entonces, este acuerdo no avanzó hasta que se logró un mecanismo que era una regla en la cual, aunque los Estados Unidos no lo adapta, si viene Europa, adopta, perdón, si viene Europa o otra empresa de otro lugar, se puede sumar a este programa. Y en cuanto a los países no adoptantes, la idea es que no se puede uno beneficiar de todas las acciones colectivas, sino que hay que participar activamente. Y esto creo que puede ayudar. Entonces, en este sentido, creo que lo que podemos hacer en cuanto a temas de equidad también es pensarlo a nivel
nivel economía política pueden sumarse en términos de estas reducciones y si no lo hacen, va a haber aranceles que tal vez no sean tan altos, pero bueno, tal vez pueden motivar más alineación y precios al carbono y pueden estar tranquilos que sus empresas no van a estar siendo molestadas por haber sido tratadas de manera injusta. Entonces, creo que hay formas en las cuales podemos encontrar este equilibrio utilizando el comercio, tal vez como el palo y la zanahoria, ¿no? Amenazar con el arancel, pero también proveer beneficios asociados a la transición, que tal vez cree mayor comercio limpio y bienestar en general. Sí pienso que hace falta tener reglas especiales para algunos países que no son tan desarrollados, por ejemplo. Excelente, muchas gracias Kimberly, muy interesante. Bueno, y tengo aquí dos preguntas para Mauricio y con esto cerramos. La primera dice, la transición hacia la sostenibilidad habla de abordar las cuestiones desde una perspectiva multirégimen. Como ustedes saben, aquí en Brasil, a pesar de que nos enfrentamos a algunas presiones externas, como las políticas exteriores que abordan el comercio, los representantes políticos de agricultura siempre van por otro camino. ¿Cree que la presión externa puede mitigar nuestro problema interno? Y luego dice, usted habló de tres canales de transmisión entre el comercio y las emisiones de efecto invernadero, el efecto escala, el efecto tecnología y el efecto composición. ¿Podría describirnos brevemente cómo actúan estos canales y en ese sentido, qué capacidad tienen los países de incidir en ellos a través de políticas comerciales? Y luego, relacionado con ello, ¿podrías profundizar en cómo las políticas comerciales pueden facilitar la reespecialización y el acceso a las tecnologías de adaptación en América Latina y el Caribe? Sí, déjame. ¿Dónde está? Aquí. Voy a seguir en inglés para mantener en fin, All right. para mantener la consistencia. Just, yeah, on Sí, the external pressure, en I cuanto a think la it presión definitely externa, creo que helps, definitivamente ayuda, particularly, I mean, more than especialmente, anything, más que more than nada, any y más trade-related que measures. I mean, if you look at the ninguna Paris medida, Agreement, si which vemos, por ejemplo, el Acuerdo supposedly de has nothing to París, do with que se trade, supone que if no you tiene look nada at que the ver con el commitments that comercio, o los countries have made, that compromisos que han Brazil hecho algunos países como has made, Brasil, if you do the numbers, I si mean, there's no way hacen you're going to estas meet those cuentas, van a ver commitments que either no for hace falta 2030 tener or estos 2050 compromisos para without taking action 2030-2050 si no at home. tomamos acción en And this is, casa. Y well esto beyond trade. That's a va point that mucho más I want lejos to make. I mean, que el without putting comercio. a carbon tax, Sin either tener adjusting at un the impuesto border al or not, carbono, ya sea no, el you're ajuste not en going to meet frontera o those no, commitments. uno no If va a you're really cumplir serious con about esto. 2030 or Si uno realmente le 2050, importa 2030, you do have 2050 to go for a y carbon las tax. In the metas, case of Brazil, you do need to por ejemplo, en el improve caso de your land Brasil, use se sabe emissions. que hay que So, mejorar las yeah, I emisiones por mean, el I think uso de that la part of tierra. the Entonces, external creo que pressure helps, la presión but externa it's sí coming, ayuda de algún I modo, wouldn't say pero from the no CBAM, diría que the viene US tal CBAM or vez other, de possible alguna schemes prohibición o adopt algún elsewhere, plan but de it's coming from adaptación the Paris Agreement, externo, and it's pero coming viene from the fact that if you directamente look del at the Acuerdo de projections, París no, y que si the vemos las IM models, proyecciones I mean, Brazil is going y to be los one of the most modelos, affected Brasil va a ser countries uno de los países particularly más agriculture. afectados, So even especialmente en the el caso de la developers should be worried agricultura. about, doing something on this thing, and it has to do with Entonces, esto está imposing a relacionado carbon con la tax imposición de un and impuesto al restricting carbono, deforestation. con On the restringir second la question, deforestación. Y yeah, I en mean, cuanto a la this is segunda a pregunta, Grassman-Kruger en cuanto a way of Grassman looking at this Kruger y relationship cómo between ve trade esta relación entre el emissions comercio y las or environment in emisiones general. o el Scale has to do ambiente en with general, estas scale effects has to escalas do with the fact that tienen que ver con el hecho trade has a de que positive el impact on comercio growth, tiene un impacto positivo en el crecimiento
Y si uno aumenta la actividad económica, va a emitir más y esto va a tener un impacto positivo, pero es negativo para el ambiente. Y otra visión es que si hay crecimiento, hay bienestar social, tal vez va a haber más necesidad de tener reglamentaciones ambientales y una especie de ajuste de las emisiones. Y en cuanto a la composición, esto está relacionado con el hecho de que, en cuanto al comercio, los países se reespecializan y uno puede ir a tal vez sectores más sucios o más limpios. Y esto es básicamente una cuestión empírica, si se quiere. Si bien hemos observado la región en los últimos años, en la última década, y no encontramos impactos negativos en términos de composición. La región no se especializa necesariamente en bienes más sucios, digamos, debido al comercio. No es algo que hemos observado. Sí, hemos medido el impacto negativo en términos del aumento de emisiones que viene del efecto escala y no del efecto composición. Y finalmente, en cuanto a tecnologías, esto tiene que ver con el hecho de que el comercio puede aumentar la productividad, se puede producir más con menos emisiones, tener acceso a economías más limpias. Especialmente lo que observamos en el caso de países desarrollados es que hay efectos, por ejemplo, que los países desarrollados emiten más que los países en desarrollo. No está tan claro esto, no lo vemos como algo que tiene un impacto negativo. O diría que esto a veces se ve afectado por la mejora en tecnología, se pueden reducir las emisiones, no porque se especializan en algo más limpio, sino porque son más eficientes en términos de la producción de bienes con menos emisiones. Gracias.